Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, bueno, cuando sea que estéis viendo, escuchando este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? IA de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Cada vez que me meto en YouTube hay una actualización nueva sobre IA. ¿Esto te afecta a ti? Porque debe ser bastante estresante estar en continuo cambio. Bueno, bienvenida al mundo del aceleracionismo, del cual hablaremos hoy, por cierto, porque hoy vamos a realizar precisamente la primera reseña de este canal y se trata del libro Contra la Ilustración Oscura, es decir, va a haber un poquito de aceleracionismo contra la ilustración oscura, como digo, de Carlos Fernández Liria, ¿vale? La estructura que vamos a seguir es la siguiente. Primero vamos a hablar un poquito sobre el autor, luego un poco de contexto sobre cómo me he relacionado yo con el autor y con su pensamiento, es decir, que conozco de él antes de ponerme a leer este libro, y luego pues abordaremos el libro en sí. ¿Correcto? Bien, venga, pues vamos a ello. Carlos Fernández Liria es nacido en Zaragoza en 1959, aunque ha hecho su vida desde joven siendo profesor en la Universidad Complutense en Madrid, en la cual se doctoró con una tesis sobre Sartre. Como curiosidad, en los 80 fue guionista junto a Santiago Albarrico, con el cual mantiene una larga amistad que dura hasta el día de hoy. Como digo, fueron compañeros de guión en La Bola de Cristal, un mítico programa de televisión. Desde hace décadas es una figura de gran influencia para personas interesadas en pensar la política desde la filosofía, sobre todo para el amplio y diverso campo progresista, pero no solo, porque me consta que también para otros sectores del espectro ideológico es un autor influyente. No obstante, cabe destacar que concretamente ha tenido una gran influencia de forma directa, diría, participó activamente en la conformación del espacio político de Podemos. Fundamentalmente, cierto es que en sus inicios. Como filósofo, bueno, aquí vamos a destacar sobre todo su pensamiento político moderno dentro de la tradición marxista, porque él ha defendido una posición algo heterodoxa dentro de la izquierda, sosteniendo que Marx es un pensador ilustrado que se dio cuenta de que el capitalismo pues, no podía ser el sistema económico que acompañara a la realización de los ideales ilustrados, como evidentemente son la democracia, la libertad, la igualdad, etc. Para Carlos Fernández Liria, el Estado de Derecho es un gran invento, insuperable. De hecho, suele citar a Hegel cuando dice que, bueno, pues junto con otras instituciones emanadas de la Ilustración, estas son la obra de la historia de la filosofía y que la izquierda se equivocó y se sigue equivocando al cederle a la derecha ese legado de la Ilustración. Entre sus obras más destacadas podemos enunciar algunas, como pueden ser El orden del capital, Marx desde cero, Sexo y filosofía o Razones del populismo. Yo lo primero que leí suyo fue un artículo que se llamaba Los 10 mandamientos del siglo XXI, en un momento en que la información filosófica y política era todavía escasa y de hecho funcionó como una droga bien dosificada. Conocimiento y curiosidad llegaron en proporciones exactas, porque conocí un poquito mejor el mundo a través de ese artículo, pero me dejó insatisfecho con mi propio conocimiento. Entonces, pues ahí fui tirando del hilo. ¿Qué decía Sartre? Porque se mencionaba Sartre en el artículo, que decía Arendt, que también era mencionada, si era verdad esto que hablaba del Congo, el coltán, y si acaso es posible ser moralmente íntegro dentro de un sistema que no lo es, que es de lo que habla el artículo y quizás más adelante podamos abordarlo. En nuestros apesadumbrados días, la mayor parte del tiempo dedicado a hablar del avance de la tecnología, lo hacemos hablando de los perjuicios que ésta nos trae. Quizá justamente por hablar tanto de esto adquieren una magnitud que nos desorienta e impide pensar con cierta claridad. Y no es que la magnitud sea menor de este problema, pero también es verdad que gracias a Internet, pues mira, innumerables personas, como en mi caso, por ejemplo, que llevo trabajando desde que tengo 16 años, me he sacado una carrera hace escasos años, con 38, pues yo he podido aprender filosofía en gran medida por el esfuerzo de profesores que, como él, han hecho, preocupándose de compartir su pensamiento, sus artículos fuera del canal académico habitual. Con un canal de YouTube que a día de hoy tiene unos 180 y pico vídeos didácticos donde uno puede
puede aprender y acercarse a conceptos complejos de la historia de la filosofía de una manera amena a la vez que rigurosa, porque no estamos hablando de un youtuber, que ya estaría bien, sino que es que tenemos a un pensador de primer nivel de nuestro país que, coherente con su propio pensamiento sobre la importancia del espacio público, nos regala esta oportunidad a los que no teníamos la posibilidad de entrar ahí, pues de ampliar nuestra comprensión conceptual de la realidad y de la vida a través de ella. Pero bueno, pasemos ya a la reseña probablemente de Contra la Ilustración Oscura. En Contra la Ilustración Oscura, Carlos Fernández Lidia aborda una tarea filosófica que yo considero, bueno, sí, realmente urgente como él, ¿no? Estoy bastante alineado con él y a lo que se dedica es a analizar la deriva ideológica de las élites de Silicon Valley y su proyecto de un tecnofeudalismo transhumanista. La tesis central del libro sostiene que el proyecto político de la Ilustración, basado en el imperio de la ley y la soberanía ciudadana, se encuentra cada vez más herido e impotente y está sufriendo de facto un tiro de gracia por parte de un movimiento reaccionario que utiliza la tecnología para socavar las instituciones democráticas y devolvernos a una estructura social medieval en términos de soberanía. Pero eso sí, con la potencia tecnológica a la que llegaríamos si no se le pusieran ninguna trabas a esa innovación que ellos pretenden. Se entienden trabas, fundamentalmente la legislación y los impuestos, claro. Pues este movimiento es el que se corresponde con la Ilustración Oscura, sobre la que él va contra la Ilustración Oscura, ¿no? Este nombre viene de un libro que publica Nick Land, que es uno de los autores filosóficos que más ha contribuido a la expansión de este proyecto, que Lidia, pues, como digo, en el libro lo que hace es analizar y para el cual propondrá sus propias recetas. El autor inicia su recorrido en el capítulo 1, Dioses terrestres, explorando la ambivalencia de la condición humana. Si desde Silicon Valley piensan en un transhumanismo de superhombres tecnológicos, pues Lidia rescata la tradición clásica recuperando la noción platónica y socrática de que la ley debe estar por encima de los hombres para evitar la tiranía. Introduce aquí un concepto fundamental para él, para su pensamiento, que es el Sócrates institucional y un complejo de pesos y contrapesos como el Tribunal Constitucional, que está diseñado para obligar al pueblo a ser coherente con sus propias leyes, lo que él denomina un efecto trinquete que impide el retroceso hacia la barbarie. El ser humano nunca ha estado a gusto con ser tal cosa, con ser humano, el rechazo de plano mantenerse a sí mismo como unidad de medida, y esto es porque en realidad conocemos medidas más dignas y tenemos acceso a ellas. Las instituciones creadas a partir de esta lógica son las que nos ayudarían a ser eso, a ser mejores que nosotros mismos. En el capítulo 2, aceleracionismo, ahí ya Lidia desenmascara a estos amos del mundo, ¿no? Estos Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen, estos personajes inspirados por la figura intelectual del filósofo Nick Land y del bloguero de extrema derecha Curtis Yarvin, pues son los que promueven esta ilustración oscura que ve en la democracia un freno al desarrollo tecnológico, tal y como hemos comentado anteriormente. Lidia describe cómo este anarcocapitalismo de extrema derecha busca sustituir los estados-nación por una suerte de archipiélagos de network states gobernados por CEOs, y ahí pues el ciudadano pues ya no sería ciudadano, sino que sería una especie como de siervo digital, ¿no? Se habla un poco de la democracia de los pies. ¿No te gusta esto? Pues te puedes ir a otro sitio. En el capítulo 3, aceleración y progreso, pues ahí se establece una distinción que es sustancial entre la aceleración turbocapitalista y el progreso republicano. Y aquí es donde él rescata, por eso se menciona Nietzsche y Marx, aquí es donde rescata a Marx para explicar el problema fundamental que tenemos con el capitalismo. Y es que por más que se produzca una evolución de los sistemas de producción y de la tecnología, que esto aumenta la productividad, pues en vez de ahorrar trabajo para que los humanos tengamos más tiempo libre, más cultura, podamos dedicarnos a la gestión de la ciudad, pues esto siempre se utiliza ¿para qué? Para producir aún más plusvalor, convertir las máquinas y la innovación
en lugar de instrumentos de liberación, en instrumentos de proletarización y, en última instancia, para precarizar nuestras vidas. La versión del aceleracionismo de izquierda, siguiendo a Williams y a Surnick, pues busca en el progreso la realización del reino de la libertad, que sería posible únicamente mediante la reducción de la jornada laboral y el fomento del ocio creativo, que es la base de la verdadera ciencia de la cultura. Es decir, algo que no debería de costar mucho de entender. No existe libertad posible si no existen las condiciones materiales mínimas para que se dé. Y aquí fundamentalmente hablamos de tiempo libre, de un tiempo libre para que cada uno lo dedique a lo que considere, y que justamente en el emplear uno el tiempo libre en aquello que considere, lo que le dé la gana, pues sería posible una cultura de la libertad y no de la necesidad. Es decir, habría un aceleracionismo de derechas que lo que quiere es que unos cuantos pues avancen todo lo que puedan, es decir, acelerar la tecnología, porque ellos lo que identifican como el bien es precisamente en tanto que, porque ellos son unos materialistas que entienden que el ser humano al final es un saco de átomos. Entonces, algo así como la dignidad no se encuentra en las ciencias naturales, es decir, no puedo yo ver la dignidad, por lo cual no existe, por lo cual lo único que existe es el capital que permite el progreso de la tecnología, que en última instancia es lo que debe reinar. Y por supuesto, todo esto, esta típica frase de sin dejar a nadie atrás, pues no, dejando a todo el mundo que sea necesario atrás. Es decir, aceleracionismo de derecha, progreso tecnológico a costa de lo que sea. 4 o 5, evidentemente, que son los que están copando la jerarquía de este tipo de proyectos empresariales, pues serían los que configurarían ese tecnofeudalismo, esa tecnodistopía, pero frente a esto se encuentra el aceleracionismo de izquierda, que sería, no, vamos a acelerar el progreso en términos de los valores ilustrados, es decir, mientras que la ilustración podemos identificar de forma muy simplista con capitalismo y valores liberales, mientras que los aceleracionistas de derecha son el capital al servicio de la revolución tecnológica y todo lo demás me da igual, el aceleracionismo de izquierdas, sería, no, aquí lo que importa es ir lo más rápido posible, ya que tenemos la tecnología y las capacidades, lo que tenemos es que acelerar esa implementación tecnológica. ¿Por qué? Porque esa implementación tecnológica será la que permita que cuantas más capas sociales mejor accedan a un nivel de vida que no dependa de su trabajo, que tenga garantizadas las condiciones materiales mínimas por las cuales poder ser un sujeto libre, es decir, un sujeto que no dependa del material para vivir, que pueda tener tiempo libre. Entonces, en tanto tengo libre, soy un sujeto de derechos, soy un sujeto que participa en la polis, soy un sujeto que obedece una ley que él se da a sí mismo, el ideal kantiano de obedecerse a sí mismo a través de una ley de la cual participo. Eso sería posible con un aceleracionismo, pero de izquierda, que sería lo que se enfrentaría a este proyecto anarcocapitalista de derecha de esta gente aceleracionista. Mal. En el capítulo 4, Carlos Fernández Liria identifica la figura de Nietzsche, hablamos, Marx y Nietzsche, pues coge el último hombre como el retrato de lo que ya somos. Un ser humano que se ha quedado sin los relatos que antes daban sentido a la existencia, bien sea la religión, la nación o el progreso incluido, y que ahora flota en el vacío, sin saber muy bien qué hacer consigo mismo. El problema, sostiene Liria, no es nuevo. El nihilismo, esa tendencia humana a preferir creer en algo, aunque sea en la nada, antes que no creer en nada, siempre ha existido. La diferencia es que antes se gestionaba colectivamente, pues los mitos, los ritos, las fiestas, la comunidad tenían esa función: atacar ese nihilismo, ese miedo al vacío, construyendo espacios, prácticas e identidades comunes, colectivas. El capitalismo ha destruido todo esto y no ha puesto nada en su lugar salvo el mercado. Entonces, claro, el resultado es un individuo atomizado, neurótico y sin raíces, que busca pertenencia donde puede, en sectas, en coaches, en influencers. El último hombre de hoy es eso, alguien cuyo tiempo libre es tiempo de consumo, cuya libertad se reduce a elegir qué distracción le ayuda a no pensar y que ya no considera el mundo un lugar que merezca la pena habitar. En el capítulo 5, Carlos Fernández Liria propone reactivar el proyecto ilustrado mediante una alianza entre la tradición marxista
y la potencia del deseo presente en el comunismo ácido, buscando superar la derrota histórica de la izquierda frente al neoliberalismo. El autor expone la ley de hierro de la democracia, señalando que el Estado de Derecho funciona a menudo como un mero paréntesis que los poderes económicos clausuran mediante golpes de Estado cotidianos, ya sean financieros o militares, cuando la soberanía popular amenaza la acumulación de capital. Liria desmitifica la supuesta afinidad entre el sistema y la familia, argumentando que el capitalismo ha terminado por proletarizarla, sustituyendo la comunidad por una sociedad basura que empuja al individuo a refugiarse en síntomas neuróticos privados. En este contexto, el superhombre, la superación del concepto anterior, auténtico, no es la élite transhumanista de Silicon Valley, sino el ciudadano republicano, que, apoyado en la ortopedia institucional que hemos desarrollado antes de estas leyes universales, logra trascender su finitud biológica para instalarse en el plano de la razón y la libertad política. Para profundizar en esta parte propositiva es necesario entender el concepto de Dios terrestre como la propuesta de Liria para una trascendencia mundana y política. A diferencia del último hombre, el dios terrestre habita una democracia de dioses terrestres, inspirada en Heinrich Heine, un proyecto que no se conforma con la mera supervivencia, sino que aspira a una existencia pues, de néctar y ambrosía, donde la felicidad material y espiritual sean plenas. La clave de esta divinización reside en la conquista del tiempo libre mediante la reducción drástica de la jornada, lo que Marx llamó el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Un ocio que no es un ocio vacío, que no es inerte, sino la plataforma desde la que florecen las artes, la ciencia y la filosofía. En definitiva, el capítulo presenta a la República como la maquinaria necesaria para construir un mundo finalmente digno de ser amado, donde el individuo puede decir un rotundo sí a su existencia, porque ha logrado instalarse en el plano de lo humano como algo sagrado y soberano, del que participa y donde está inserto. En el capítulo 6, Liria argumenta que el encuentro del ser humano con el derecho y la ciencia no es un mero accidente histórico, sino un encuentro con algo eterno. Una victoria del derecho, como la Declaración de los Derechos Humanos, no se inventa, se recuerda, como si ya estuviera escrita en algún lugar antes de que la escribiéramos. La idea es que el ser humano es un animal pequeño y precario, que sin embargo se ha topado con valores que lo trascienden: la justicia, la verdad, la dignidad universal. Estos valores son, en cierto sentido, más grandes que el mismo, lo que decíamos al principio, son más dignos de un dios que de un primate. El problema es que ese encuentro es frágil, uno lo vislumbra y al día siguiente vuelve a la precariedad de siempre. De ahí la tarea política central del libro, que Liria formula siguiendo a Ferrajoli: positivizar la eternidad. Traducido, crear las arquitecturas institucionales, constituciones, derechos fundamentales, límites infranqueables al mercado que permitan que ese chispazo de divinidad pues no se quede en una anécdota, en un encuentro fortuito, sino que se convierta en la condición permanente de la vida común. Blindar lo eterno en papel, para que no dependa de la buena voluntad de nadie, ni el vaivén del poder económico. Liria nos llama, por supuesto, a una operación de rescate del proyecto ilustrado. Tenemos, por una parte, una élite que quiere acceder a la inmortalidad por la vía biotecnológica de forma técnica y privada, y ante esto, pues Liria reivindica al ciudadano republicano capaz de habitar un espacio público donde la verdad y la justicia iluminen la ciudad. El gran problema es el que arrastramos desde que se alumbró el proyecto ilustrado, y es que el Estado de Derecho, la democracia, es a menudo un paréntesis, como decimos, de los poderes económicos, que cuando ven amenazada su acumulación de capital, sus privilegios, la hegemonía cultural de sus ideas, deciden que se acabó y se ponen serios, se ponen manos a la obra para reorientar el poder y volver a repartir las cartas marcadas. Vamos, que según Liria, un poco como resumen final, pues solo la República puede superar el nihilismo del último hombre y comenzar verdaderamente la historia de la libertad. Y bueno, ahora quiero aprovechar para hacer algunos comentarios del libro sobre cosas que me han parecido, pero también sobre cosas que sobrevuelan alrededor del libro, un poco por fuera, ¿no? Contra la Ilustración Oscura a mí me parece una valiosa aportación
y que deberíamos de tenerla muy en cuenta para abordar este reto que yo considero ciertamente trascendental en nuestros días. A poco que uno sepa interpretar las noticias y no quedarse con los titulares básicos de salseo nacional, se puede entender cómo todos los movimientos geopolíticos se están dando en este sentido. Es decir, en el de reorientar el mundo en base a la cuestión tecnológica y el auge de movimientos antidemocráticos, ya sea por la extrema derecha en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, como por la referencia cada vez más seductora que supone China. Y cómo se están abordando desde este modelo los mismos retos que nos asolan a nosotros. La ilustración, como repite Liria, fue rápidamente combatida por la nueva élite capitalista que privilegió la imposición de la lógica de mercado frente a la lógica de una razón que trabajase en favor de la dignidad humana. En este sentido, el neoliberalismo se ha caracterizado por ampliar cada vez más esta lógica del mercado a ámbitos tradicionalmente públicos, como la sanidad, la educación o la gestión medioambiental. Y esto siempre se hace desde la apelación a lo neutral de lo tecnológico, porque está basado en la ciencia y en cuestiones matemáticas, etcétera, etcétera. Pero debemos tomarnos en serio la tarea de señalar que la tecnología nunca es un instrumento neutral, sino un espacio de disputa política y muy duro, muy heavy. Las inversiones millonarias que se hacen en entrenar la IA y darle recursos para su expansión logística, bien se podrían hacer para mejorar los servicios públicos o los transportes, la ciencia de la salud, de modo que en pocos años viéramos resultados tangibles y brutales. Aceleremos eso. Sin embargo, aunque justamente usen esto, que el desarrollo de la IA lo necesitamos todos porque se va a usar fundamentalmente para curar el cáncer, la realidad es que sus aplicaciones más inmediatas tienen que ver con la guerra y con hacer mucho más ricos a los que ya lo eran. Además, de una forma escandalosa, cada vez hay más distancia entre esa gente rica y la sociedad en general. A nivel de opinión publicada, estamos completamente sumidos en un culto a la innovación que nos impide ser críticos con la manera en que se ha mercantilizado la universidad, el conocimiento, la tecnología, la ciencia se ha quedado absolutamente atrapada en esta lógica neoliberal. Y la ciencia bien podría y debería ser un bien público, cuyas inversiones estuvieran dirigidas a mejorar las dificultades indisociables a las sociedades complejas en las que hoy vivimos y a los retos medioambientales que también van aparejados tanto al momento histórico como al punto de desarrollo de nuestra economía, con poblaciones tan grandes como las que habitamos hoy el planeta. Sin embargo, hoy la ciencia es fundamentalmente un bien financiero. Ya no se espera de ella que contribuya al progreso social o cultural, en primer lugar, sino que prioritariamente tiene que estimular el crecimiento económico mediante la innovación. Y esto es así porque existe un programa explícito para moldear la actividad científica de modo que la innovación con viabilidad comercial devenga en el fin último de toda investigación científica. Y esto no quiere decir, como muchos podrían pensar, que lo que queremos es estatalizar la ciencia, pero sí establecer claramente las prioridades e incentivos que a la sociedad en su conjunto nos interesan. Porque la mayor parte de las veces quienes ponen el dinero para dar estos grandes saltos tecnológicos son los estados, es decir, los impuestos de todos. Entonces, ¿qué sentido tiene que desde las arcas públicas pongamos nuestro dinero para que se hagan increíblemente ricos unos fulanos y que decidan ellos en qué se va a usar la tecnología? Una tecnología además con capacidad de reorganizar el mundo a su antojo. Es que no tiene ningún sentido. Incluso, yo siempre digo lo mismo, no estamos en condiciones para imaginar un mundo sin ricos, es verdad, pero sí que lo estamos para decirle, tú vas a ser rico, no te preocupes, tus traumas y tus carencias psicológicas bien podrían resolverse de otra manera, pero si necesitas esa realización personal de ser jodidamente rico, esa realización personal tan extraña que tiene mucha gente de tener mucha pasta, vale, pero no vas a dominar el mundo. No va a generar una desigualdad que no tiene sentido ninguno para la capacidad actual de generar sociedades prósperas para todo el mundo. ¿No me va a vender la moto? Mira, no me va a vender la moto. Como dice Liria en su libro, Tirando de Chesterton, no me vas a vender que como hay abundancia, hay precariedad. Es que, ¿quién se come eso? Tú te puedes inventar relatos todos los que tú quieras, porque al final eso es el hombre. Y ahí en los relatos pues existe la magia, como en la religión, que se multiplican los panes y los peces. Y te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero al menos no dice que multiplicó los peces y entonces había menos peces. Ese tipo de juegos mentales no se le ocurre ni al más fundamentalista de una sexta. Entonces, en un mundo de abundancia no me puedes precarizar. Si los ricos quieren seguir siendo absurdamente ricos,
Yo creo que no tenemos el poder para cambiar esto, pero que no nos tomen el pelo. Hay recursos para que sigan siéndolo, pero nosotros, a través del Estado, debemos acumular la fuerza y crear las instituciones necesarias para que las patentes, la infraestructura y los retornos de lo que se construye con dinero de todos y todas, el dinero público, eso no se lo queden a ellos. Porque como se suele decir, podemos ser pobres, pero no tontos. El iPhone que Steve Jobs vendió al mundo como el milagro de la innovación privada, es sabido que está construido sobre tecnología, internet, GPS y la pantalla táctil, que ha sido financiada por el Pentágono con dinero de los contribuyentes americanos. Y aquí en España, por ejemplo, por poner ejemplos así muy conocidos, Telefónica es una infraestructura levantada con el dinero de todos los españoles durante generaciones. Y hoy es una multinacional privada con beneficios privados. Y cada uno de nosotros, con los impuestos que podrían ir a sanidad o educación pública o un Estado y unas instituciones que den gloria a verlo, que cuando la usemos, cuando nos montemos en un tren que vaya como un pepino y con una seguridad brutal, y cuando habitemos ciudades que dé gloria también, que estén bien protegidas contra los problemas del cambio climático, pues eso, a través de la ciencia y la innovación, que vuelva para mejorar nuestras vidas y no para financiar a estas élites, que son muy listas, sí, claro que son muy listas, pero son muy listas para hacernos la 13-14. Para eso sí que son muy listas, pero para poco más, es decir, que no nos vendan la moto, que muchos de sus hitos tecnológicos son también construcciones sociales, en tanto que intervienen muchos actores públicos y privados y fundamentalmente dinero público. Y yo acepto argumentos fuertes de quienes defienden este modelo como el de que el incentivo económico no es una invención del diablo. Con la vacuna del COVID lo vivimos. Para movilizar en tiempo récord los recursos, la coordinación y la maquinaria industrial que tenían las grandes farmacéuticas, pues hacía falta un incentivo verdaderamente grande. Y probablemente si de ese incentivo pues habríamos tardado más y habríamos muerto más. Eso es real. Tampoco tenemos que hacernos los ingenuos respecto a lo que pasa cuando el Estado lo controla todo sin contrapesos y con la naturaleza propia del ser humano, que en cierta medida el capitalismo ha puesto de relieve que tiene su sentido como organización de recursos. Pero como en tantas otras cosas, no es la iteración dentro de un sistema, puliendo los fallos, viendo las potencialidades de cada elemento o procesos para hacer ajustes que cada vez optimicen ese sistema. No es esta la fórmula probada de mejora de los sistemas. El mercado funciona para unas cosas y el Estado para otras. Y ambos han mostrado su fortaleza y su debilidad, sus bondades y peligros. Hay un modelo que empieza a demostrar que existe una tercera vía y es el que está implementando China. Aunque nos cueste reconocerlo porque es verdad que pues, en otras cosas no nos sirve de ejemplo. Pero allí el Estado marca la dirección estratégica y garantiza el retorno público mientras empresas privadas dinámicas y ágiles ejecutan con los incentivos que necesitan para funcionar bien. No es estatalizarlo todo o dejarlo todo en manos del mercado, es decir, es decidir colectivamente qué se hace con lo que construimos entre todos. De hecho, es que esa es la razón de que los de Silicon Valley quieran prescindir de la democracia. Porque ellos quieren imitar al modelo chino, pero a las malas. Si allí es el partido, de forma hermética, no democrática, quien establece hacia dónde dirigir los esfuerzos y recursos del país, los de Silicon Valley quieren, a través de la tecnología, dirigir ellos mismos los esfuerzos del Estado estadounidense hacia sus propios objetivos tecnofeudalistas. Y para competir con China, pues deben prescindir de la democracia y de la deliberación, porque enlentece y los deja fuera de esta pugna geopolítica. Por eso también son aceleracionistas. Bueno, el tema de China no me quiero meter en ello, más que aportar estas cuatro ideas, no sé si llegan ni siquiera a cuatro, pero quiero decir, estos trazos gruesos para iluminar lo que quiero decir. Si más adelante tengo la oportunidad, haré un vídeo reflexionando sobre esto, porque es una cuestión que lleva mucho tiempo presente y que va a seguir presente porque China, querámoslo o no, está enfrentando los retos contemporáneos de una manera mucho más solvente que otras sociedades. Y de una manera o de otra nos va a impactar en cómo las sociedades europeas, occidentales, vamos a mirar hacia el futuro. Entonces, mejor será que reflexionemos sobre ello y no nos pille, como siempre, a contrapié. En cualquier caso, lo interesante que Hernández Liria aporta explícitamente con el libro es esta mirada filosófica y normativa, porque la ciencia y la tecnología, pues evidentemente están atravesadas por intereses y conflictos. Entonces, lo que debemos es hacer la pregunta correcta por qué instituciones van a ser capaces de someter a ese poder a criterios de justicia y ciudadanía, y esto es lo realmente relevante. Algunos de los elementos específicos del libro pues podrían complejizarse y matizarse. Ciertamente
Siempre ha habido fracciones de élite capitalista pugnando por ostentar la dirección del Estado, con propósitos tanto ideológicos como financieros. Y en gran medida es el pan de cada día de los estados, pero yo comparto con Lidia que en este caso huele a que estamos ante un enemigo de otra calaña. Uno que no quiere ya engañarnos en el juego de la democracia, sino que va de cara con la ley de la selva, con aquello que decía Tucídides de los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. En definitiva, contra la Ilustración oscura reivindica la vigencia de la ley, la ciudadanía y el derecho al ocio creativo como conquistas irrenunciables de la tradición ilustrada. Puede discutirse el alcance o la viabilidad de algunas de sus propuestas, pero resulta difícil negar la pertinencia de su advertencia en relación al peligro que hemos descrito. Es una lectura especialmente recomendable para quienes consideran que la tecnociencia debe estar al servicio de la emancipación humana y no de nuevas formas de dominación. No en vano, la verdadera alternativa al sueño posthumano de esta gente pues no es resignarse a ser simplemente humanos, sino reclamar nuestro derecho a habitar esa democracia de dioses terrestres que propone Fernández Liria, un estadio civilizatorio donde la técnica, en vez de hacernos siervos por lo bajini, derrote por fin a Cronos para instalarnos en el tiempo del ocio republicano, permitiéndonos transitar de la prehistoria de la necesidad a la verdadera historia del progreso moral y la libertad.